Capítulo 4. La búsqueda de los orígenes. Métodos y descubrimientos. Como hemos visto, mucho antes de que Mill publicara su edición del texto griego del Nuevo Testamento, en la que anotaba los 30.000 lugares de variación que había encontrado en los testimonios conservados, unos pocos estudiosos habían reconocido que el texto neotestamentario planteaba problemas. Ya en el siglo II Celso, el crítico pagano del cristianismo, había sostenido que los cristianos cambiaban el texto a voluntad, como si hubieran estado bebiendo. Orígenes, su adversario del siglo III, se había referido al gran número de diferencias entre los manuscritos de los evangelios. Más de un siglo después, el Papa Dámaso estaba tan preocupado por la variedad de las versiones latinas en circulación que había encargado a Jerónimo que realizara una traducción estándar, y el propio Jerónimo había tenido que comparar numerosas copias del texto, tanto en latín como en griego, y decidir qué era lo que habían escrito los autores originales. La cuestión permaneció latente a lo largo de la Edad Media y siguió así hasta el siglo XVII, cuando Mill y otros investigadores comenzaron a estudiarla seriamente. Mientras Mill se dedicaba a compilar la información que utilizaría en su edición de 1707 que, como hemos comentado, sería un verdadero hito de la crítica textual, otro investigador estaba también trabajando con esfuerzo y perseverancia en el problema que planteaba el texto del Nuevo Testamento. Este estudioso, sin embargo, no era inglés, sino francés, y no era protestante, sino católico. Y además, su punto de vista era, precisamente, el que muchos protestantes ingleses temían ver aparecer como consecuencia del análisis atento del texto del Nuevo Testamento, a saber, que la enorme cantidad de variantes recogidas por la tradición demostraba que la fe cristiana no podía fundarse exclusivamente en las Escrituras, la doctrina de la sola Escritura defendida por la Reforma protestante. En lugar de ello, según esta opinión, los católicos debían estar en lo cierto al sostener que la fe necesitaba de la tradición apostólica preservada por la Iglesia católica. El autor francés que desarrolló estas ideas en una serie de publicaciones significativas fue Richard Simon, 1638-1712. Aunque Simon era principalmente experto en hebreo, no solo estudió la tradición textual del Antiguo Testamento sino también la del Nuevo. Su magistral obra, Historia crítica del texto del Nuevo Testamento, apareció en 1689, mientras Mill todavía estaba consagrado a descubrir variantes en la tradición textual. De hecho, el estudioso inglés tuvo acceso a este trabajo, y en la exposición introductoria a su edición de 1707, reconoce su erudición así como el valor que tuvo para su propia investigación, si bien no deja de manifestar su desacuerdo con las conclusiones teológicas del francés. El libro de Simon no se dedicaba a descubrir todas las variantes disponibles, sino a discutir las diferencias textuales en la tradición con el objetivo de mostrar que el texto era incierto en determinados lugares y defender, en ocasiones, la superioridad de la Biblia latina, que los teólogos católicos todavía consideraban el texto autorizado de las Escrituras. Simon demuestra estar muy familiarizado con los problemas que plantea el texto, y, por ejemplo, discute con detenimiento muchos de los pasajes que hemos comentado en anteriores capítulos, como el episodio de la mujer adúltera, los últimos 12 versículos de Marcos y el Comma Johanneum, que afirma explícitamente la doctrina de la Trinidad. A lo largo de su exposición, se esfuerza por mostrar que fue Jerónimo quien proporcionó a la Iglesia un texto que pudiera ser usado como base para la reflexión teológica. Como sostiene en el prefacio a la primera parte de su obra, al corregir y revisar las antiguas copias latinas, según las reglas críticas más estrictas, San Jerónimo le ha prestado un enorme servicio a la Iglesia. Esto es lo que nos proponemos demostrar en esta obra, así como el hecho de que los ejemplares griegos del Nuevo Testamento más antiguos no son los mejores, pues son compatibles con aquellas copias latinas que San Jerónimo halló tan degeneradas que había sido necesario alterarlas. Este es, en el fondo, un argumento muy perspicaz, y volveremos a toparnos con él. Los manuscritos griegos más antiguos no son fiables porque estos son, precisamente,
las copias degeneradas que Jerónimo había tenido que revisar con el objetivo de establecer el texto superior, aunque sean los manuscritos más antiguos que se conservan, las copias griegas producidas antes de la época de Jerónimo no son una fuente en la que se pueda confiar. Pese a su perspicacia, el argumento nunca logró ganarse el apoyo de la mayoría de los críticos textuales. En realidad, era simplemente una declaración de que no se puede confiar en los manuscritos más antiguos que se conservan, pero sí en la revisión de esos manuscritos. Sin embargo, cabía preguntarse en qué se basó Jerónimo para fundamentar su revisión del texto, y la respuesta es evidente: en fuentes manuscritas previas. En conclusión, incluso Jerónimo tuvo que fiarse de los testimonios textuales más antiguos. Negamos a hacer lo mismo sería dar un paso atrás de proporciones gigantescas, a pesar incluso de la diversidad de la tradición textual durante los primeros siglos cristianos. En cualquier caso, al desarrollar su argumento, Simón sostuvo que todos los manuscritos, y en especial los griegos, contienen alteraciones textuales. Aquí nos topamos de nuevo con la polémica de la Iglesia verdadera contra los cismáticos griegos. No existe en la actualidad ninguna copia del Nuevo Testamento, bien sea en griego, latín, siríaco o árabe, que pueda ser considerada auténtica, pues no existe ninguna, sea cual sea la lengua en la que esté escrita, que se encuentre absolutamente libre de adiciones. Podría agregar además que los escribas griegos se tomaron grandes libertades al componer sus copias, como se demostrará en otro lugar. Que tales observaciones se inspiraban en el orden del día teológico que Simón quería promover resulta claro a lo largo de su extenso tratado. En un momento formula la siguiente pregunta retórica: ¿es posible que Dios haya dado a su Iglesia libros para que le sirvan de guía y haya, al mismo tiempo, permitido que primeros originales de esos libros se perdieran prácticamente desde los comienzos mismos de la religión cristiana? Su respuesta, por supuesto, es negativa. Las escrituras constituyen uno de los cimientos de la fe, pero, en última instancia, lo que cuenta no son los libros, ya que, después de todo, han cambiado con el paso del tiempo, sino la interpretación de esos libros, consignada en la tradición apostólica transmitida por la Iglesia católica. Aunque las escrituras son una guía segura en la que nuestra fe se funda, esta guía no es suficiente por sí misma, es necesario conocer, además de ella, cuáles son las tradiciones apostólicas, y no tenemos otro modo de aprenderlas que a través de las iglesias apostólicas, que han preservado el verdadero sentido de las escrituras. Las conclusiones antiprotestantes de Simón resultan todavía más claras en algunos de sus otros escritos. Por ejemplo, en una obra sobre los principales comentaristas del Nuevo Testamento, se muestra directo al declarar, los grandes cambios que han tenido lugar en los manuscritos de la Biblia. Desde que los primeros originales se perdieron, destruyen por completo la doctrina de los protestantes, que solo consultan estos mismos manuscritos de la Biblia en la forma que tienen en la actualidad. Si la verdad de la religión no ha sobrevivido en la Iglesia, tampoco hay garantía de que pueda hallarse hoy en libros que han sufrido tantísimos cambios y en los que tantas cuestiones dependen del arbitrio de los copistas. Este ataque a la concepción de las escrituras que defendían los protestantes era intelectualmente riguroso, y en los salones de la academia fue tomado muy en serio. Una vez apareció la edición de en 1707, la naturaleza de su material impulsó a los eruditos protestantes dedicados al estudio de la Biblia a reconsiderar y defender su forma de entender la fe. Como es evidente, no podían sencillamente renunciar al principio de la sola escritura. Para ellos, las palabras de la Biblia continuaban transmitiendo la palabra de Dios. La cuestión era cómo se debía lidiar con el inconveniente de que no sabemos cuáles eran esas palabras. Una solución fue desarrollar métodos de crítica textual que permitieran a los estudiosos modernos reconstruir las palabras originales, de tal manera que los fundamentos de la fe volvieran a ser firmes. Fue esta prioridad teológica la que animó buena parte de los esfuerzos emprendidos, principalmente en Inglaterra y Alemania,
con el propósito de idear métodos adecuados y confiables para reconstruir las palabras originales del Nuevo Testamento a partir de las numerosas copias plagadas de errores que se habían conservado hasta la época moderna. Como hemos visto en el capítulo anterior, el director del Trinity College, Richard Bentley, un erudito especializado en el estudio de los clásicos, decidió aplicar sus famosas dotes intelectuales a los problemas de la tradición textual del Nuevo Testamento. Lo animaban las reacciones negativas que había suscitado la publicación de la edición de Mill, con su enorme colección de variantes entre los distintos manuscritos. Su respuesta al deísta Collins, Remarks upon a Light Discourse of Free Thinking, sería muy popular y tuvo 8 ediciones en su época. Su argumento fundamental consistía en que el hecho de que existieran 30.000 variantes en el texto griego del Nuevo Testamento no era demasiado, ya que de una tradición textual con tal abundancia de material era de esperarse muchas más, y que a Mill no se le podía acusar de haber minado la verdad de la religión cristiana, pues lo único que había hecho era documentar esas variantes, no inventarlas. Al final, él mismo terminaría interesándose por el estudio de la tradición textual del Nuevo Testamento. Una vez examinó la cuestión, concluyó que estaba en condiciones de realizar progresos significativos y contribuir a fijar el texto original en la mayoría de los lugares en los que existían variantes textuales. En 1716, en una carta dirigida a un benefactor, el arzobispo Wake, formuló la premisa de una nueva edición del texto griego del Nuevo Testamento al declarar que, mediante un cuidadoso análisis, sería capaz de devolverlo al estado en que se encontraba en la época del Concilio de Nicea, principios del siglo IV, que habría sido la forma promulgada por el mayor estudioso del texto en la antigüedad, Orígenes, muchos siglos antes de que, según Bentley creía, aparecieran las variaciones textuales que habían corrompido la tradición. Bentley nunca fue un individuo inclinado a la falsa modestia. Como asegura en esta carta, considero que soy capaz, lo que algunos creen imposible, de ofrecer una edición del Testamento griego exactamente como era en los mejores ejemplares disponibles en la época del Concilio de Nicea, de manera que no habrá una veintena de palabras, ni siquiera de partículas, diferentes. Así, ese libro que para las autoridades actuales es el más incierto, podrá dar testimonio de certeza por encima de todos los demás libros y acabar de un solo golpe con todas las lecciones distintas, esto es, las diferentes lecturas, de ahora en adelante. El método ideado por Bentley fue bastante directo. Había optado por cotejar el texto del manuscrito griego del Nuevo Testamento más importante que se conservaba en Inglaterra, el Codex Alexandrinus, de principios del siglo V, con las copias más antiguas de la Vulgata latina. Al hacerlo, descubrió que había un extraordinario número de puntos de encuentro en las lecturas propuestas por estos testimonios, que coincidían una y otra vez entre sí, pero no con el grueso de los manuscritos griegos producidos en la Edad Media. Las coincidencias se manifestaban incluso en cuestiones tales como el orden de las palabras, allí donde los distintos manuscritos diferían. Bentley, por tanto, estaba convencido de que podía editar tanto la Vulgata latina como el texto griego del Nuevo Testamento para reconstruir las formas más antiguas de ambos, de manera que apenas hubiera dudas sobre cuál era la redacción original de cada uno. De este modo, lecturas investidas de autoridad textual volverían prácticamente irrelevantes los 30.000 lugares en los que Mill había advertido variaciones. La lógica que sustentaba este método era simple: si de verdad Jerónimo había usado los mejores manuscritos griegos disponibles para realizar la edición de su texto, entonces era posible que comparando los manuscritos más antiguos de la Vulgata, para establecer el texto original de Jerónimo, con los manuscritos griegos más antiguos, para establecer cuáles había usado Jerónimo, se consiguiera determinar cómo eran los mejores textos de la época de Jerónimo, con lo que se lograría salvar más de 1000 años de transmisión textual durante los cuales el texto había sido modificado en repetidas ocasiones. Además, dado que el texto de Jerónimo debía de haber sido el de su predecesor, Orígenes, se podría afirmar que este era el mejor texto disponible en los primeros siglos del cristianismo.
Y de este modo, Bentley llegaba a la que consideraba la conclusión ineluctable, al eliminar 2000 errores de la Vulgata del Papa y otros tantos de la del Papa protestante Stephens, esto es, la edición de Stephanus, el Tr. Puedo realizar una edición de cada uno en columnas paralelas, sin usar ningún libro que tenga menos de 900 años, que coincidirán con exactitud palabra por palabra y, lo que primero me dejó asombrado, orden por orden, con lo que no habrá dos duplicados ni dos copias de un contrato que coincidan mejor. Que dedicara aún más tiempo a cotejar manuscritos y a examinar las colaciones de otros investigadores solo contribuyó a aumentar la confianza de Bentley en su capacidad para realizar esta labor, realizarla bien y de una vez y para siempre. En 1720 publicó un panfleto titulado Proposals for Printing con el objetivo de conseguir un determinado número de suscriptores que contribuyeran a la financiación que requería su proyecto. En el panfleto, exponía su método para la reconstrucción del texto y defendía que el grado de exactitud era incomparable. El autor crea que ha encontrado, excepto en unos pocos pasajes, el ejemplar auténtico de Orígenes. Y está seguro de que los manuscritos griego y latino, al respaldarse mutuamente, permiten fijar el texto original hasta el más mínimo detalle, como no puede hacerse en la actualidad con ningún autor clásico, y que a partir del laberinto de 30.000 lecturas diferentes que pueblan las páginas de las mejores ediciones con las que contamos, todas con igual crédito para indignación de muchas personas buenas, esta clave nos guía y libera de tal modo, que de tantos miles apenas quedarán unas 200 que merezcan una mínima consideración. Reducir las 30.000 variantes significativas de 1000 a no más de 200 era, es evidente, un gran progreso. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que Bentley pudiera conseguir lo que se proponía, y alguien atacó al estudioso en un opúsculo anónimo escrito en respuesta a sus proposals. Esta era una época de polemistas y panfletistas. El adversario de Bentley discutía su panfleto párrafo por párrafo y le acusaba de no contar con el talento ni los materiales adecuados para la obra que había emprendido. Como podemos imaginar, Bentley consideró que esto era una afrenta tremenda a su enorme talento, el que él mismo se atribuía, y respondió en consecuencia. Por desgracia, se equivocó al identificar a su oponente, que no era, como él pensaba, John Colbach, sino un erudito de Cambridge llamado Conger Smith-Letton, y escribió una virulenta réplica contra el primero en la que le dedicaba toda clase de epítetos ofensivos. En esta época de controversias sutiles, hojear panfletos así de mordaces es maravilloso, pues entonces los agravios personales no eran en absoluto algo que hubiera que responder con sutileza. Bentley comentó, no necesitamos pasar de este párrafo para hallar un ejemplo más grande de malicia e insolencia que un escritorzuelo salido de las sombras haya osado entregar al papel. Y, a lo largo de su réplica, dedicaba a Colbach, que no tenía ninguna relación con el panfleto en discusión, una selección de insultos bastante gráficos: palurdo, insecto, gusano, larva, alimaña, rata roñosa, perro gruñón, ladrón ignorante, embaucador. Los viejos tiempos. Como era lógico, una vez que Bentley se enteró de la auténtica identidad de su oponente se sintió algo avergonzado por haber llamado a la puerta equivocada, pero continuó defendiendo su proyecto, y ambos bandos se lanzaron más de una andanada en el intercambio. El hecho de que Bentley se viera involucrado en esta defensa entorpeció, por supuesto, el desarrollo de su trabajo, que se vio obstaculizado también por otros factores, como la pesada carga que suponían las obligaciones relacionadas con la gestión del Trinity College, sus otros proyectos de escritura y ciertos contratiempos desalentadores, entre ellos, la imposibilidad de obtener una exención fiscal que le permitiera ahorrarse los impuestos de importación del papel que quería usar para su edición. Al final, su propuesta para imprimir el texto griego del Nuevo Testamento, no a partir de manuscritos tardíos y corruptos, como los usados para establecer el Textus Receptus, sino de la forma textual más antigua que fuera posible establecer, nunca se hizo realidad. Tras su muerte, su sobrino se vio obligado a devolver las sumas que había conseguido reunir a través de las suscripciones, y todo el proyecto concluyó ahí.
Los problemas textuales planteados por el Nuevo Testamento mantenían ocupados a los estudiosos de la Biblia más destacados de la época en los principales países de la cristiandad europea, tanto en Francia, Simón, como en Inglaterra, Milly, Bentley, y, ahora, Alemania. Johann Albrecht Bengel, 1687-1752, era un piadoso pastor y profesor luterano que en una época muy temprana de su vida se había sentido profundamente perturbado por la presencia de tantísimas variantes textuales en la tradición manuscrita del Nuevo Testamento, y a quien la publicación de la edición de Milly y sus 30.000 variantes, cuando tenía apenas 20 años, había confundido de forma particular. Su fe estaba fundada en las palabras de las Escrituras, con lo cual este descubrimiento constituía un trascendental desafío para sus creencias. Si la autenticidad de esas palabras era incierta, ¿qué podía decirse de la fe basada en ellas? Bengel dedicó buena parte de su carrera académica a trabajar en este problema y, como veremos, en su deseo de encontrar un modo de resolverlo consiguió realizar progresos significativos en este ámbito de investigación. No obstante, quizá debamos antes comentar brevemente la perspectiva desde la que este investigador se acercaba a la Biblia. Las convicciones religiosas de Bengel permeaban su vida y su pensamiento. Es posible apreciar la gravedad que caracterizaba su enfoque de la fe en el título de la conferencia inaugural que pronunció al ser nombrado tutor junior del Seminario Teológico de Denkendorf, de certissima ad veram eruditionem perveniendi ratione per studium pietatis, la búsqueda diligente de la piedad es el método más seguro para alcanzar una erudición auténtica. Bengel era un intérprete del texto bíblico de formación clásica. Era extremadamente meticuloso y acaso sea más famoso como comentarista. Escribió notas amplísimas sobre todos los libros del Nuevo Testamento, en las que exploró con detenimiento cuestiones gramaticales, históricas e interpretativas, en exposiciones claras y persuasivas que aún hoy son dignas de atención. En el núcleo de su labor exegética subyace una profunda confianza en las palabras de las Escrituras. Esta confianza tenía tales dimensiones que llevó a Bengel por caminos que en la actualidad podrían parecernos algo extravagantes. Dado que pensaba que todas las palabras de las Escrituras eran inspiradas, incluidas las de los profetas y las del libro del Apocalipsis, el estudioso llegó a convencerse de que la participación de Dios en los asuntos humanos estaba cerca de alcanzar su clímax y de que las profecías bíblicas señalaban que su propia generación estaba viviendo próxima al fin de los tiempos. De hecho, creía saber cuándo tendría lugar el fin, a saber, en 1836, al cabo de un siglo, aproximadamente. Bengel no se dejó disuadir por versículos como el de Mateo 24:36 citado en el capítulo anterior: de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Siendo un intérprete cuidadoso, señaló que en este pasaje Jesús hablaba en presente. En su propia época, Jesús solo podía decir que nadie sabe nada, pero ello no significaba que en épocas posteriores nadie fuera a saberlo tampoco. De hecho, a través del estudio de las profecías bíblicas, los cristianos podían averiguarlo. El papado era el anticristo, era posible que los masones representaran al falso profeta del Apocalipsis y faltaba un siglo para la llegada del fin. Bengel escribía en la década de 1730. La gran tribulación, que según anticipaba la Iglesia primitiva desencadenaría el futuro anticristo, no ha llegado, pero está muy cerca, pues las predicciones del Apocalipsis, desde el 10º capítulo hasta el 14º, han estado cumpliéndose por muchos siglos, y la cuestión principal se advierte cada vez con mayor y mayor claridad, a saber, que en el lapso de otros 100 años tendrá lugar el gran cambio de todas las cosas que se espera. Con todo, queda lo demás, en especial el gran final, que preveo ocurrirá en 1836. Es claro que quienes predicen la llegada del juicio final en nuestra propia época, como Al Lindsey, el autor de The Late Great Planet Earth, y Tim LaHaye, coautor de la serie Left Behind, tuvieron predecesores, y es claro que tendrán sucesores. Es una historia de nunca acabar.
Las curiosas interpretaciones que Bengel proponía de las profecías bíblicas nos interesan en este capítulo porque éstas dependían de que se conocieran las palabras precisas de las escrituras. Si el número del anticristo no era en realidad 666 sino, por decir algo, 616, la diferencia sería significativa. Dado que las palabras son importantes, también lo es tener las palabras correctas. Por este motivo Bengel dedicó gran parte de sus investigaciones a explorar las miles de variantes presentes en los manuscritos del Nuevo Testamento, y en su afán por superar las alteraciones introducidas por escribas tardíos realizó varios progresos metodológicos de gran valor. El primero de estos progresos fue un criterio que concibió para determinar cuál era el texto original allí donde la redacción estaba en duda, criterio que, más o menos, resume su acercamiento al problema. Antes de él, los estudiosos como Simon y Bentley habían empleado diversos criterios para la evaluación de lecturas diferentes. Otros, a los que no nos hemos referido aquí, propusieron extensos listados de criterios que, consideraban, podían resultar útiles. Después de estudiar intensamente la cuestión, Bengel todo lo estudiaba intensamente. El erudito alemán descubrió que era posible compendiar la mayoría de los criterios propuestos en una simple frase de 4 palabras, procliviscription y praestat ardua, la lectura más difícil es preferible a la más fácil. La lógica de esta idea es la siguiente: cuando los escribas cambiaron los textos que copiaban, lo más probable es que su intención fuera mejorarlos. Si veían lo que consideraban era un error, lo corregían. Si encontraban 2 relatos de la misma historia contados de manera diferente, procuraban armonizarlos. Si se topaban con un texto que parecía estar en desacuerdo con sus opiniones teológicas, lo alteraban. En cada caso, para determinar qué decía el texto más antiguo, o incluso el texto original, debía darse preferencia no a la lectura que corrige el error, armoniza los relatos o mejora su teología, sino a la opuesta, es decir, la que resultaba más ardua de explicar. Siempre ha de darse preferencia a la lectura más difícil. El otro progreso realizado por Bengel se relaciona no tanto con la abundancia de lecturas a nuestra disposición como con la abundancia de documentos que las contienen. El investigador advirtió que los documentos copiados se parecen sobre todo al ejemplar que les sirvió de modelo y a las demás copias realizadas a partir de él. Ciertos manuscritos se parecen más entre sí de lo que se parecen a otros. Por tanto, era posible ordenar todos los testimonios conservados en una especie de relación genealógica, en la que se establecieran grupos de documentos más emparentados entre sí que en relación a otros documentos. Esto es algo útil de saber, porque, en teoría, debería poderse crear una especie de árbol genealógico y rastrear el linaje de los distintos documentos hasta su fuente. Algo similar a encontrar un ancestro común entre nosotros y alguien que tiene nuestro mismo apellido. Más adelante veremos con mayor detalle cómo la agrupación de testimonios en familias evolucionó hasta convertirse en un principio metodológico más formal que ayuda a la crítica textual al establecimiento del texto original. Por el momento, basta con señalar que Bengel tiene el mérito de haber sido el primero a quien se le ocurrió la idea. En 1734 publicó su gran edición del texto griego del Nuevo Testamento, que reproducía en general el Textus Receptus, pero en la que indicaba aquellos lugares para los que creía haber descubierto mejores lecturas del texto. Una de las figuras más polémicas entre los especialistas en estudios bíblicos del siglo XVIII fue J. Wettstein, 1693-1754. El problema que planteaba el texto del Nuevo Testamento y sus múltiples variaciones captó la atención de Wettstein desde temprana edad, y se convirtió en tema de sus primeros estudios. Un día después de haber cumplido 20 años, el 17 de marzo de 1713, presentó una tesis en la Universidad de Basilea sobre la variedad de lecturas en el texto del Nuevo Testamento. Entre otras cosas, Wettstein, que era protestante, sostenía que esa variedad de interpretaciones no disminuía la fiabilidad o integridad de las escrituras. La razón: Dios ha entregado este libro al mundo una vez y para siempre como un instrumento para la perfección del carácter humano.
Contiene todo lo que es necesario para la salvación tanto en términos de creencias como de conducta. Por tanto, aunque las distintas variantes quizá afectaran aspectos de las escrituras de menor importancia, el mensaje básico permanecía intacto sin importar qué lectura se prefiriera. En 1715 Wettstein viajó a Inglaterra, como parte de una gira literaria, y consiguió tener acceso al Codex Alexandrinus, un manuscrito que ya tuvimos ocasión de mencionar en relación a Bentley. Al examinarlo, hubo una parte del texto que llamó la atención de Wettstein en particular, uno de esos detalles minúsculos con implicaciones enormes. Se trataba de un pasaje clave de la primera epístola a Timoteo. El pasaje en cuestión, 1 Timoteo 3:16, había sido durante mucho tiempo empleado por los defensores de la teología ortodoxa para respaldar la tesis de que en el Nuevo Testamento se llama Dios a Jesús, pues el texto, en la mayoría de los manuscritos, se refiere a Cristo como Dios manifestado en la carne, justificado en el Espíritu. Como indiqué en el capítulo anterior, la mayoría de los manuscritos abreviaban los nombres sagrados, los denominados nomina sacra, y eso ocurría en este caso. La palabra griega para Dios, Oe, se abreviaba usando dos letras, Z y sigma, 0e, con una línea trazada en la parte superior para indicar que se trataba de una abreviatura. Pues bien, lo que Wettstein advirtió al examinar el Codex Alexandrinus fue que la línea de la parte superior se había trazado con una tinta diferente a la de las palabras que la rodeaban y, por tanto, que parecía deberse a una mano posterior, esto es, a la intervención de otro escriba tiempo después. Además, la línea horizontal en medio de la primera letra, 0, no era en realidad parte de la letra sino una línea que había pasado desde el otro lado del viejo pergamino. En otras palabras, en lugar de ser una abreviatura, Z, sigma, de Dios, 01, la palabra se componía en realidad de una ómicron y una sigma, hoy, y significaba algo completamente diferente, ¿quién? La versión original de este manuscrito no hablaba de Cristo como Dios manifestado en la carne sino de Cristo quien ha sido manifestado en la carne. Según el testimonio ofrecido por el Codex Alexandrinus, a Cristo no se le llama explícitamente Dios en este pasaje. Wettstein prosiguió con sus investigaciones y, a medida que avanzaba, fue descubriendo que otros pasajes que solían usarse para afirmar la doctrina de la divinidad de Cristo también contenían en realidad problemas textuales. En muchos casos, cuando estos problemas se resuelven desde la perspectiva de la crítica textual, las referencias a la divinidad de Jesús desaparecen. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se prescinde del famoso comma Joanneum, 1 Juan 5 2.78. Y lo mismo sucede en un pasaje de Hechos 20:28 en el que muchos manuscritos hablaban de la Iglesia de Dios, que él se adquirió con su propia sangre. Aquí parece llamarse a Jesús Dios, pero en el Codex Alexandrinus y en algunos otros manuscritos, el texto se refiere en cambio a la Iglesia del Señor, que él se adquirió con su propia sangre. A Jesús se le denomina el Señor, pero no se le identifica de forma explícita con Dios. Atento a estas dificultades, Wettstein empezó a reconsiderar seriamente sus convicciones teológicas y se volvió receptivo al problema de que el Nuevo Testamento rara vez llama Dios a Jesús, si es que en verdad lo hace. Asimismo, comenzó a enfadarse con sus colegas pastores y maestros de Basilea, su ciudad natal, que en ocasiones confundían el lenguaje para hablar de Dios y de Cristo, por ejemplo, al referirse al Hijo de Dios como si fuera el Padre, o al dirigirse a Dios Padre en la oración aludiendo a sus heridas sagradas. Wettstein pensaba que era necesario ser más precisos al hablar de uno y otro, pues el Padre y el Hijo no eran la misma persona. Su énfasis en estas cuestiones empezó a despertar sospechas entre sus colegas, sospechas que se vieron confirmadas en 1730, cuando el erudito publicó una exposición sobre los problemas del texto griego del Nuevo Testamento como adelanto a la nueva edición que estaba preparando.
Entre los pasajes usados como ejemplos en su estudio se encontraban algunos de los textos objeto de debate que los teólogos habían usado para establecer la base bíblica de la divinidad de Cristo. Según el estudioso suizo, en realidad esos textos habían sido alterados precisamente para introducir esa perspectiva, pues no era posible usar los textos originales para apoyarla. Esto escandalizó bastante a sus colegas, muchos de los cuales se convirtieron en sus adversarios y solicitaron al Ayuntamiento de Basilea que no se le autorizara a publicar su edición del Nuevo Testamento, a la que calificaban de obra inútil, innecesaria e incluso peligrosa. En su opinión, el investigador estaba predicando contenidos heterodoxos, afirmando en sus clases cosas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia reformada y preparando la impresión de una versión del Nuevo Testamento griego en la que aparecerán innovaciones sospechosas de socinianismo, una doctrina que negaba la divinidad de Cristo. Se le llamó a rendir cuentas de sus puntos de vista ante el Consejo Universitario, el cual concluyó que Wettstein defendía ideas racionalistas que negaban la inspiración plenaria de las Escrituras, así como la existencia del diablo y los demonios, y que su principal interés eran los pasajes oscuros del texto bíblico. Después de que se le retirara del diaconato cristiano y se le obligara a abandonar la ciudad, Wettstein estableció su residencia en Ámsterdam, donde continuó con su obra. Posteriormente declararía que toda esta controversia había retrasado 20 años la publicación de su texto griego del Nuevo Testamento, 1751-1752. En cualquier caso, esta edición fue magnífica y hoy, más de 250 años después, todavía resulta valiosa para los especialistas. En ella, Wettstein reprodujo el Textus Receptus, pero además reunió una colección, intelectualmente abrumadora, de textos griegos, romanos y judíos con declaraciones paralelas a las halladas en el Nuevo Testamento y que contribuyen a iluminar su significado. Asimismo, la obra cita una gran cantidad de variantes textuales que Wettstein había encontrado en unos 25 manuscritos unciales y unos 250 manuscritos cursivos, casi el triple de los que había podido consultar. Testimonios que ordenó de forma muy clara al adjudicar a cada uncial una letra mayúscula diferente y numerar los cursivos mediante números arábigos, un sistema de referencia que se convertiría en estándar durante siglos y que, en esencia, continúa usándose ampliamente en la actualidad. Ahora bien, a pesar del enorme valor de la edición de Wettstein, la teoría textual que le sirve de sustento se considera por lo general completamente retrógrada. El erudito pasó por alto los avances metodológicos realizados por Bentley, para quien había trabajado en una ocasión cotejando manuscritos, y por Bengel, a quien consideraba un enemigo, y sostuvo que los manuscritos griegos neotestamentarios antiguos no eran una fuente fiable porque, en su opinión, todos ellos habían sido alterados para que se adecuaran a los testimonios latinos. Sin embargo, no hay prueba alguna de que esto haya ocurrido. Y la consecuencia última de usar esa afirmación como principal criterio de evaluación es que a la hora de decidir respecto a una variante textual, el mejor procedimiento no sería, supuestamente, remitirse a lo que dicen los testimonios más antiguos, pues, según esta teoría, son los más alejados de los originales, sino a lo que dicen los más recientes, los manuscritos griegos realizados en la Edad Media. Ningún estudioso del texto bíblico digno de consideración respalda esta extravagante hipótesis. Después de Wettstein hubo varios estudiosos, como J. Semler y J. Griesbach, que contribuyeron en mayor o menor grado a perfeccionar la metodología usada para determinar la forma más antigua del texto bíblico, a medida que se descubrían nuevos manuscritos y el número de los que contenían variaciones aumentaba. En cierto sentido, sin embargo, el mayor progreso en este campo no se produciría hasta 80 años más tarde, con la publicación de la edición del texto griego del Nuevo Testamento del filólogo alemán Karl Lachmann, 1793-1851. Esta edición, un volumen delgado en comparación con otras versiones, no tenía una apariencia muy prometedora, pero, no obstante, resultaría revolucionaria. En una etapa muy temprana de su trabajo,
Lachmann decidió que las pruebas textuales sencillamente no eran adecuadas para determinar qué era lo que habían escrito los autores originales. Los manuscritos más antiguos que pudo consultar eran copias de los siglos IV y V, realizadas centenares de años después de la composición de los originales. ¿Quién habría podido predecir las vicisitudes que el texto había sufrido en el proceso de transmisión desde la redacción de los autógrafos hasta la producción, siglos más tarde, de los testimonios más antiguos conservados? Lachmann, por tanto, se impuso una tarea más simple. El Textus Receptus, sabía, se basaba en la tradición manuscrita del siglo XII, y él podía mejorar la situación en 800 años si dedicaba sus esfuerzos a editar el Nuevo Testamento tal y como se lo conocía a finales del siglo IV, algo que por lo menos permitían los manuscritos griegos conservados, las copias de la Vulgata de Jerónimo y las citas del texto en autores como Ireneo, Orígenes y Cipriano. Y eso fue lo que hizo. Basándose en un puñado de antiguos manuscritos unciales y con el apoyo de las copias latinas más viejas y las citas patrísticas del texto, no se limitó a editar el Textus Receptus cuando era necesario, tal había sido el camino elegido por aquellos de sus predecesores que se sentían insatisfechos con el T.R., sino que lo abandonó por completo para fijar de nuevo el texto de acuerdo con sus propios principios. Fue de este modo como consiguió, en 1831, dar a conocer una nueva versión del Nuevo Testamento no basada en el T.R. Era la primera vez que alguien se atrevía a hacer algo semejante. Se habían necesitado más de 300 años, pero el mundo por fin contaba con una edición del texto griego del Nuevo Testamento basada exclusivamente en testimonios de la antigüedad. No siempre se comprendió que el objetivo de Lachmann era presentar el texto en el estado que tenía a finales del siglo IV, e incluso cuando se comprendió, su esfuerzo no siempre fue valorado. Muchos lectores pensaron que Lachmann afirmaba haber ofrecido el texto original y le reprocharon que para hacerlo hubiera, en principio, evitado prácticamente la mayoría de los testimonios conservados, la tradición textual posterior, que abarca muchísimos más manuscritos. Otros advirtieron la similitud de su enfoque y el de Bentley, que, como hemos visto, también había propuesto comparar los manuscritos griegos y latinos más antiguos para determinar el texto usado en el siglo IV, aunque Bentley consideraba que este sería básicamente el Nuevo Testamento que habría conocido Orígenes a principios del siglo III, y debido a ello, en ocasiones, se le consideró un imitador de Bentley. En realidad, lo que Lachmann había logrado era superar la inútil costumbre, de impresores y académicos por igual, de conceder un estatus privilegiado al Textus Receptus, un estatus que éste no merecía, pues había sido impreso y reimpreso no porque alguien considerara que contaba con una base textual sólida sino por costumbre, porque era el más conocido. Mientras académicos como Bentley, Bengel y Lachmann se dedicaban a refinar las metodologías usadas para examinar las distintas lecturas de los manuscritos del Nuevo Testamento, con cierta regularidad se realizaban descubrimientos de nuevos testimonios en viejas bibliotecas y monasterios, tanto en Oriente como en Occidente. El estudioso del siglo XIX que con más asiduidad descubrió manuscritos bíblicos y publicó sus contenidos tenía un nombre curioso, Lobegot Friedrich Constantine von Tischendorf, 1815-1874. Se llamaba Lobegot, en alemán, alaba a Dios, porque su madre había visto a un ciego durante el embarazo y había sucumbido a la superstición de que por ese motivo su hijo nacería privado del sentido de la vista. Como nació completamente sano, su madre decidió dedicarlo a Dios dándole este inusual primer nombre. Tischendorf fue un estudioso de un ardor desmesurado, que consideraba su trabajo en el texto del Nuevo Testamento como una labor sagrada que Dios le había encomendado. Como escribió en una ocasión a su prometida, cuando aún no tenía 25 años, me enfrento a una tarea sagrada, la lucha por recuperar la forma original del Nuevo Testamento. E intentó cumplir con esta misión esforzándose por localizar todos los manuscritos escondidos en cuantos monasterios y bibliotecas pudo visitar.
Realizó varios viajes por Europa y Oriente, lo que denominaríamos Oriente Próximo, y halló, transcribió y publicó manuscritos por donde quiera que pasó. Uno de sus primeros y más famosos triunfos se relaciona con un manuscrito, ya conocido en su época, pero que nadie era capaz de leer, el Codex Ephraemi Rescriptus, de la Bibliothèque Nationale, en París. Este códice era originalmente un manuscrito griego del Nuevo Testamento, pero había sido borrado en el siglo XII con el fin de utilizar sus páginas de pergamino para recoger algunos sermones de Efrén, un padre de la Iglesia sirio. Dado que las páginas no habían sido borradas por completo, parte del texto antiguo aún podía apreciarse en ellas, aunque no lo suficiente para descifrar con claridad la mayoría de las palabras, a pesar de los grandes esfuerzos que habían realizado algunos de los expertos más destacados en la materia. Sin embargo, en la época de Tischendorf se habían descubierto reactivos químicos que podían ayudar a revelar el texto subyacente y, aplicándolos con sumo cuidado, el investigador consiguió abrirse paso a través del palimpsesto. Con paciencia y detenimiento, Tischendorf descifró el texto y realizó con éxito la primera transcripción, lo que le permitió alcanzar cierta reputación entre quienes se preocupaban por este tipo de cuestiones. Algunas de esas personas se sintieron inclinadas a proporcionar apoyo financiero a los viajes de Tischendorf a otros países de Europa y Oriente Próximo para localizar manuscritos. Desde cualquier punto de vista, su descubrimiento más famoso fue el de uno de los más grandiosos manuscritos de la Biblia que conocemos, el Codex Sinaiticus. El hallazgo es materia de leyendas, pero contamos también con el relato del propio Tischendorf. En 1844, sin haber cumplido aún los 30 años, viajó a Egipto y luego, a lomos de camello, al monasterio de Santa Catalina, en el desierto. Lo que ocurrió el 24 de mayo de ese año es mejor que nos lo cuente en sus propias palabras. Fue a los pies del monte Sinaí, en el convento de Santa Catalina, donde descubrí la perla de todas mis investigaciones. Al visitar el monasterio en el mes de mayo de 1844, advertí en el medio de un gran salón un cesto repleto de viejos pergaminos, y el bibliotecario, que era un hombre informado, me contó que 2 pilas de papeles como estos, consumidos por el tiempo, se habían ya entregado a las llamas. ¿Cuál sería mi sorpresa al encontrar entre este montón de papeles un considerable número de páginas de una copia del Antiguo Testamento en griego, que me pareció uno de los más viejos que había visto nunca? Las autoridades del monasterio me permitieron quedarme con una tercera parte de estos pergaminos, cerca de 43 hojas, máxime cuando ya estaban destinadas al fuego. Pero no conseguí que me dejaran quedarme con el resto. La excesiva satisfacción que había evidenciado les había hecho sospechar del valor del manuscrito. Por mi parte, transcribí una página del texto de Isaías y Jeremías y conminé a los monjes a cuidar religiosamente de todos los restos semejantes que pudieran cruzarse en su camino. Tischendorf intentó recuperar el resto de este precioso manuscrito, sin embargo, no logró convencer a los monjes de que renunciaran a él. Unos 9 años después regresó de nuevo al monasterio, pero no consiguió hallar rastro alguno del texto. Luego, en 1859, volvió a buscarlo, en esta ocasión gracias al patrocinio del zar Alejandro I de Rusia, que sentía un gran interés por todo lo relacionado con el cristianismo y, en particular, con la antigüedad cristiana. En esta visita Tischendorf no encontró rastro del manuscrito sino hasta el último día, cuando el encargado del convento lo invitó a su habitación. El investigador discutía con su anfitrión sobre la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, cuando éste le comentó que él también la había leído, después de lo cual procedió a extraer de una esquina del cuarto un volumen envuelto en un paño rojo. Tischendorf continúa. Retiré la cubierta y descubrí, con enorme sorpresa, no solo los fragmentos que 15 años antes había salvado del cesto, sino también otras partes del Antiguo Testamento, el Nuevo completo y, además, la carta de Bernabé y una parte del pastor de Hermas. Henchido de alegría, algo que esta vez me había impuesto ocultar al administrador y al resto de la comunidad,
Pregunté de forma desinteresada si podía llevar el manuscrito a la habitación en la que dormía para examinarlo a voluntad. Tischendorf reconoció de inmediato el manuscrito como lo que era, esto es, el testimonio más antiguo del Nuevo Testamento que había sobrevivido hasta el momento, el tesoro bíblico más precioso que existe, un documento que excedía en edad e importancia a todos los manuscritos que había examinado hasta entonces. Después de unas negociaciones complicadas y prolongadas, en las que Tischendorf, sin demasiada sutileza, recordó a los monjes que su patrocinador, el zar de Rusia, se sentiría tan sobrecogido por el regalo de un manuscrito tan raro que sin duda correspondería a él otorgando al monasterio una generosa financiación, se le permitió regresar a Leipzig con el manuscrito. Allí, por cuenta del zar, preparó una lujosa edición en 4 volúmenes que aparecería en 1862, en el 10º aniversario de la fundación del Imperio ruso. Después de la Revolución Rusa, el nuevo gobierno del país, que necesitaba dinero y no estaba interesado en los manuscritos antiguos de la Biblia, vendió el Codex Sinaiticus al Museo Británico por 100.000 libras esterlinas, y hoy forma parte de la colección permanente de la Biblioteca Británica y se exhibe de forma destacada en su sala de manuscritos. Esta, por supuesto, fue solo una de las muchas contribuciones que Tischendorf realizó al campo de la crítica textual. En total, publicó 22 ediciones de textos de los orígenes del cristianismo, además de 8 ediciones diferentes del texto griego del Nuevo Testamento, la última de las cuales continúa siendo hasta el día de hoy un tesoro de información sobre los testimonios griegos y las pruebas de esta o aquella variante. Su productividad como académico puede medirse por el ensayo bibliográfico que escribió en su honor otro estudioso, Caspar René Gregori. La lista de las publicaciones de Tischendorf abarca 11 apretadas páginas. Más que a cualquier otro erudito de los siglos XVIII y XIX, los críticos textuales modernos debemos el desarrollo de los métodos de análisis que nos ayudan a manejar la tradición manuscrita del Nuevo Testamento a 2 estudiosos de Cambridge, Brooke Foss Westcott, 1825-1901, y Fenton John Anthony Hort, 1828-1892. Desde la publicación en 1881 de su famosa obra The New Testament in the Original Greek, estos son los nombres con los que todos los académicos tienen que enfrentarse, ya sea para afirmar sus ideas básicas, entretenerse con los detalles de sus asertos o plantear enfoques alternativos en relación con el sistema de análisis que ellos proponen, por igual preciso y fascinante. La fortaleza del análisis debe mucho, en particular, a la genialidad de Hort. La publicación de Westcott y Hort apareció en 2 volúmenes, uno de los cuales es en realidad una edición del Nuevo Testamento basada en 28 años de labor conjunta durante los cuales ambos investigadores tuvieron que decidir cuál era el texto original donde quiera que la tradición ofrecía más de una posibilidad. El otro era una exposición de los principios críticos que habían seguido al llevar a cabo este trabajo. El segundo volumen fue escrito por Hort y constituye una indagación inusualmente detallada, razonada y autorizada de los materiales y los métodos a disposición de los investigadores que desean dedicarse a la crítica textual. El texto es denso, no le sobra ninguna palabra. La lógica es convincente, no se desatiende ninguna perspectiva. Se trata de un gran libro, y en muchos sentidos es el clásico de la disciplina. No dejo que mis estudiantes de posgrado prosigan sus estudios sin que antes lo dominen. De algún modo, los problemas del texto del Nuevo Testamento absorbieron los intereses de Westcott y Hort durante la mayor parte de su vida como autores. Ya a los 23 años, Hort, que se había formado en los clásicos y no era consciente aún de la situación textual del Nuevo Testamento, escribió en una carta a su amigo John Egerton: hasta hace unas cuantas semanas, no tenía ni idea de la importancia de los textos, pues había leído muy poco del Testamento griego y estaba lastrado por el malvado Textus Receptus. La profusión de alteraciones en buenas autoridades manuscritas aclaran la cuestión, no en un sentido especulativo, vulgar, sino porque le confieren un significado más profundo y pleno.
Piensa en la vileza del Textus Receptus que depende por completo de manuscritos tardíos, es una bendición que existan tales fuentes anteriores. Solo un par de años después, Westcott y Hort habían decidido realizar una nueva edición del Nuevo Testamento. El 19 de abril de 1853, en otra carta a Egerton, Hort relata: "No he visto a ninguno de los que conozco excepto a Westcott, a quien visité por unas pocas horas. También puedo contarte de un resultado de nuestra charla. Él y yo vamos a editar el texto griego del Nuevo Testamento, de ser posible, de aquí a 2 o 3 años. Lachmann y Tischendorf nos ofrecen ricos materiales, pero ello está lejos de ser suficiente. Nuestra meta es proporcionar a los clérigos en general, a las escuelas, etc., un testamento griego portátil, no desfigurado por las corrupciones bizantinas, esto es, medievales". El optimismo de Hort al suponer que semejante edición no les tomaría mucho tiempo seguía presente en noviembre de ese mismo año, cuando anota que espera que Westcott y él puedan realizar con rapidez su edición en poco más de un año. Sin embargo, tan pronto empezaron a trabajar en el proyecto, las esperanzas de terminarlo pronto se desvanecieron. Unos 9 años después, en una carta para reactivar a Westcott, cuyo ánimo estaba desfalleciendo ante la perspectiva de lo que aún tenían por delante, Hort le decía: "El trabajo ha de llevarse a cabo, y eso nunca podrá hacerse de forma satisfactoria. Sin enormes esfuerzos, un hecho del que nadie en Europa, aparte de nosotros, parece ser de verdad consciente. Para una gran cantidad de las lecturas, si las separamos del resto mentalmente, el trabajo resulta por completo desproporcionado. Sin embargo, como creo que es absolutamente imposible trazar una separación clara entre las lecturas importantes y las carentes de importancia, debería vacilar al decir que el trabajo en su totalidad es desproporcionado frente a la idea de fijar todo el texto hasta el máximo posible en el momento actual. Sería imperdonable, pienso, que abandonáramos ahora nuestra tarea. Y no la abandonaron, pero esta se volvería más intrincada y compleja. Al final, los dos estudiosos de Cambridge tardaron 28 años de trabajo prácticamente constante en terminar el texto, junto con una introducción de cuya redacción se encargó Hort. La obra había merecido todos sus esfuerzos. El texto griego que Westcott y Hort reconstruyeron es extraordinariamente similar al que más de un siglo después utilizan la mayoría de los expertos. Esto no significa que desde entonces no se hayan encontrado nuevos manuscritos, o realizado avances teóricos o planteado opiniones diferentes. Significa que, a pesar de nuestros avances técnicos y metodológicos y de la cantidad de manuscritos que hay a nuestra disposición, incomparablemente más grande, los textos griegos que se usan en la actualidad continúan pareciéndose muchísimo al de Westcott y Hort. Comentar en detalle los avances metodológicos realizados por este par de investigadores al establecer el texto griego del Nuevo Testamento es una tarea que sobrepasa los límites de este libro. ¿Acaso el ámbito en el que su obra se reveló más significativa fue en la agrupación de manuscritos? Desde que Bengel advirtió por primera vez que las fuentes manuscritas podían agruparse en familias, como si se tratara de establecer una genealogía, diversos estudiosos habían intentado realizar una división semejante. Westcott y Hort también estaban inmersos en esta búsqueda. Su punto de vista se fundaba en el principio de que los manuscritos pertenecen a una misma línea familiar siempre que coincidan entre sí en su lectura. Esto es, si dos manuscritos presentan la misma lectura de un versículo, esto probablemente se deba a que ambos, en última instancia, se remontan a una misma fuente, ya se trate del manuscrito original o de una copia de este. O como el principio que se formula en ocasiones, la identidad de lectura implica la identidad de origen. Es posible entonces establecer grupos familiares a partir de las coincidencias textuales de los distintos manuscritos conservados. Para Westcott y Hort había 4 grandes familias de testimonios. 1. El texto sirio, lo que otros estudiosos denominan el texto bizantino,
que abarca la mayoría de los manuscritos de finales de la Edad Media. Se trata de un grupo muy numeroso, pero no especialmente cercano en su redacción al texto original. 2. El texto occidental, conformado por los manuscritos de fecha muy temprana y cuyos arquetipos debieron de haber circulado en algún momento del siglo II a más tardar. Estos manuscritos, sin embargo, evidencian las tormentosas técnicas de copiado de ese periodo, antes de que la transcripción de los textos pasara a ser asunto de escribas profesionales. 3. El texto alejandrino, procedente de Alejandría, donde los escribas estaban preparados para la labor y eran cuidadosos, aunque ocasionalmente alteraron los textos para que resultaran más aceptables desde el punto de vista gramatical y estilístico, con lo que modificaron la redacción de los originales. Y 4. El texto neutral, que conforman los manuscritos que no han experimentado ningún cambio o revisión serios en el curso de su transmisión y representan la versión más fiel a los escritos originales. Los dos principales testimonios de este texto neutral, en opinión de Westcott y Hort, era el Codex Sinaiticus, el manuscrito descubierto por Tischendorf, y, todavía más, el Codex Vaticanus, descubierto en la Biblioteca del Vaticano. Estos dos manuscritos eran los más antiguos con que contaban Westcott y Hort, quienes los consideraban, como representantes del denominado texto neutral, muy superiores a cualquier otro manuscrito. Muchos aspectos de la nomenclatura han cambiado desde la época de Westcott y Hort. Los especialistas, por ejemplo, ya no hablan de texto neutral y muchos han advertido que la denominación texto occidental es equívoca, pues las prácticas no controladas de copia fueron propias tanto de Oriente como de Occidente. Además, el sistema de Westcott y Hort ha sido revisado y actualizado por eruditos posteriores. La mayoría de los expertos modernos, por ejemplo, piensa que los textos neutral y alejandrino son el mismo, lo que pasa es que simplemente algunos manuscritos son más representativos de este texto que otros. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que, desde la publicación de su trabajo en 1881, se han realizado descubrimientos de manuscritos significativos, en especial de papiros. Con todo, la metodología básica de Westcott y Hort continúa siendo de gran utilidad para los expertos preocupados por decidir en qué puntos los manuscritos que se conservan contienen alteraciones tardías y en qué puntos podemos hallar rastros de cómo era el texto en una etapa anterior. Como veremos en el próximo capítulo, esta metodología básica es relativamente fácil de comprender una vez se la explica con claridad. Aplicarla a la resolución de problemas textuales puede ser interesante e incluso divertido, y nos ayuda a determinar cuál de las variantes encontradas en los manuscritos conservados representa las palabras del texto tal y como lo escribieron sus autores y cuáles, en cambio, representan alteraciones introducidas por escribas posteriores.